Muy buenas noches, señores. Mi nombre es Janet Barja Martínez, soy quien va a estar a cargo de la exposición a llevarse el día de hoy. Bueno, mis disculpas en principio, sé que hay algunos minutos que ya han ido transcurriendo, sin embargo trataremos de capitalizar los recursos que todavía nos quedan en tiempo para poder aprovecharlos al máximo. Quien les habla, yo soy docente, tengo algo de 10 años en la experiencia universitaria en la Universidad de San Marcos y en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, que es en donde en este momento me encuentro desempeñando, además de la labor propiamente como abogado y trabajadora social que en este momento presento. Hay un conjunto de experiencias que se han ido sumando, que de pronto permiten ir trasladando experiencias, pero que van a tener necesariamente que enriquecerse a partir de lo que ustedes también en sus propios espacios profesionales han venido desarrollando hasta el momento. Empiezan seguramente a desarrollar propiamente su experiencia profesional en el campo de la docencia universitaria, ¿no? Pero si bien nos forman a nosotros en cada una de nuestras especialidades, ¿en qué momento nace la idea de empezar a trasladar información, constituirnos en nuevos motores del desarrollo de información que van a tener, o que tenemos en nuestras manos en este momento los estudiantes con quienes compartimos? Si todavía no nos hemos incorporado a la docencia universitaria, qué importante es que usted empiece ya ahora a conocer, a adiestrarse, tener los principales insumos y sobre todo saber bajo qué tipo de pronto de enfoque psicológico, teórico, metodológico podría ser importante que empecemos a desarrollar nuestra experiencia en la vida universitaria. La docencia, cada uno de ustedes que ha tenido su experiencia individual en el pregrado, en el posgrado, ha encontrado en ella un valor significativo y es seguramente ese estímulo del que viene en este momento a trasladarse. Bien, el diplomado que en este momento ustedes vienen desarrollando consta de 5 capítulos. Hacia las siguientes semanas iremos desarrollando progresivamente cada uno de esos capítulos. Pero para empezar necesitaríamos conocer un poco en qué escenario nos vamos moviendo, ¿cierto? La educación universitaria en nuestro país tiene larga data, tiene corta data. ¿Qué elementos, además de conocer la existencia de la vida universitaria, nos interesa a nosotros, a ustedes que se están formando para la especialización de la docencia universitaria? Importa conocer solamente cuál es la necesidad que impera en el mercado, importará conocer cuál es la expectativa que tienen los estudiantes. ¿Será acaso que las universidades deberían de partir de un análisis o de un estudio de mercado para conocer cuáles son las principales especialidades que estoy llamado a constituir, organizarme? SUNEDU ahora nos está colocando muchas experiencias, ustedes habrán visto a través de los principales medios de comunicación cómo es que la instalación de la normativa obliga a que la universidad se adecue a la norma. Y ese es el tránsito en el que algunas de las universidades públicas principalmente todavía están en el proceso de transición. Hoy día seguramente hemos sido espectadores de cómo algunas universidades públicas se han visto tomadas, ¿cierto? Y entonces nacería una primera inquietud. ¿Es acaso el estudiante quien está empujando, hablo de estudiante universitario, a que se consolide y se busque organizar propiamente la universidad a la par de lo que prevé la SUNEDU? O pregunta 2, ¿o es acaso que existe o existía previamente un espacio, un sustento normativo que en este caso obliga a rectores como del muy manoseado, últimamente manoseado entre comillas, por favor, del doctor Pedro Cotillo, para asentarse, como nos dicen, como nos venden los espacios publicitarios y los espacios de comunicación, asentarse en el espacio en el que en este momento se ha visto elegido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la expectativa y cuál es la respuesta que tienen en este momento frente a esta demanda que ya ha surgido y se ha hecho notoriamente pública? ¿Cuál es el enfrentamiento? ¿Le debemos escuchar a los estudiantes? ¿Qué se ha pronunciado la SUNEDU? ¿Qué dicen los representantes de las universidades públicas? ¿Hay consensos? ¿Hay acuerdos? ¿O muy por el contrario, cada uno maneja un discurso individual? ¿Cómo se está manejando? ¿Cuál es la percepción que tiene usted en este momento? Porque va a ser necesario, antes de iniciar propiamente el capítulo primero de este módulo. ¿Qué piensa usted? Depende del punto de vista, ¿no? Pues desde el punto de vista de la autoridad universitaria tengo que acomodarme a la ley. Y se supone, supuestamente la ley está pensada en el alumno, ¿no es cierto? Sí, cogería como uno de sus principales insumos la mirada del estudiante. No. Muy bien. Y existía la ANR, ¿cierto? Que es el organismo también que se encargaba de regular. Entonces, ¿pasamos de un tránsito solo de denominación o pasamos a un tránsito en donde sí existe una base estructural, metodológica,
que efectivamente nos diga, ah, bueno, este es el nuevo inicio de la proyección y hacia donde quiero yo enfocar la calidad de la enseñanza, porque en el fondo es eso lo que buscamos, ¿verdad? Capitalizar. ¿Qué le ofrezco al estudiante? Debo cimentar mi currículum, mi organización interna, pensada en esto que es muy gaseoso todavía, que llamamos calidad universitaria. Pero entonces yo le pregunto, porque muy bien lo que hasta el momento viene señalando, pero si yo en este momento le digo, ustedes han sido convocados, han participado en una oferta de trabajo, usted ha sido ganador de esa oferta laboral y según las bases del contrato dice que usted debe ser contratado por 3 años. La fecha de inicio, vamos a asumir que ha empezado el 1 de enero del año 2013 y se entiende que este contrato vence, ayúdenme por favor, fecha de término, estamos hablando del 31 de diciembre del 2016, ¿verdad? ¿Sí? Las reglas han estado dadas, usted es convocado, ha participado y ha cumplido cada uno de los requisitos propuestos en las bases de este contrato. Y está acá. Según la normativa que prevé, los contratos entre las partes son aceptados y tienen el rango máximo porque hay un prefijo latino que dice pacta sunt servantas. El pacto entre las partes es ley. En consecuencia, no existe ningún dispositivo exterior que podría ir en contra de él. A los rectores de las universidades participaron pues, en esta convocatoria, han sido elegidos y tienen un periodo de inicio y un periodo de término. ¿Qué sucede si hoy, 1 de enero del año 2015, bueno, lo decimos hoy figurativamente, ¿no? Usted le dice, ya no, usted ya no va a ser rector, solamente podía hacerlo hasta el 31 de diciembre del 2014. Pregunto, ¿estamos vulnerando algo? Claro, esos son los problemas que estoy comentando, que son manejos tendenciosos. Eso está mal. O sea, ese tipo de cosas en las que están mal, porque ellos deben quedarse hasta que cumpla su mandato, ¿no? Y si el tema es porque hay algún tema de corrupción, bueno, que lo señalen específicamente, pero no tienen que lanzarlo así, es de todo se va. Que es el acuerdo, creo que nos quiere comentar algo. Pero por encima de la voluntad de la ley, ¿no? En este caso no estaría qué es lo que quiere el alumno. Muy bien, pero el alumno también fue invitado a formar parte de esta elección, ¿sí? Porque existen las denominaciones de los centros representativos, ¿ah? Y miren que esta discusión podría ser algo más larga, pero de pronto sí me interesa que estos elementos puedan quedar fijados. Usted cuando participa en una convocatoria sabe las bases, hacia dónde se dirige, sabe los periodos, sabe cuál es la remuneración que en este caso se va a ajustar, sabe las condiciones del contrato, ¿cierto? Va a desempeñarlo dentro de ese ambiente, fuera de él, qué grado de representación tiene frente a otros estamentos, etc. Entonces todas las condiciones han sido previamente establecidas. Si la norma de normas, que es la Constitución, nos dice que debemos respetar las libertades del ser humano, una de las principales libertades es precisamente la libertad de elección. Y es esa a la que en este momento le estamos diciendo, cuidado, porque de pronto esta tu libertad todavía sigue acá. Y lo planteamos solo y estrictamente cumpliendo el fundamento normativo. Claro que es importante recoger cuál es la expectativa que tiene el alumnado. Seguramente habremos visto casos de prevaricato, corrupción, nepotismo, etc. Sí, pues, pero existen los procesos judiciales para llevarlos a cabo. Entonces, ¿en qué momento denominaciones como la institucionalización empezaron a verse resquebrajadas? ¿Sí? ¿En qué momento ello ha venido a convertirse en una suerte de movimiento tembloroso que desajusta la estabilidad y la armonía del interior de la universidad? Ninguno de los entes representativos del gobierno de esta Universidad San Marcos es nada bien, entonces no hay ningún tipo de acomodo ni defensa. Lo hablamos en términos genéricos. ¿Y por qué es necesario conocer esto? Porque usted, adelante, porque usted que en este momento se interesa en conocer de cerca cuáles son los fundamentos que podrían sostener la docencia universitaria, sí necesita pues conocer algunos elementos importantes. Y para ello, les decía hace unos minutos, de pronto,
hay una frase importante con la que empiezo algunas de las primeras clases, ¿no? Y dice así: quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Premisa fundamental con la que cada uno de nosotros en los distintos momentos hemos tenido que capitalizar, porque recuerde, usted no es un producto acabado, usted es un proceso que va absorbiendo, que va conociendo, para que justamente ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando lo realice con sus estudiantes universitarios, prenda y se ejecute justamente a partir de este cimiento. Decíamos, este módulo este diploma de especialización consta de 5 capítulos. En el primero, que es en el que en este momento nos vamos a detener, tiene que ver con la función del maestro. Y para conocer la función del maestro tendríamos que empezar a capitalizar algunos conceptos, como en qué momento yo defino las competencias, y entendiendo competencias como ese cúmulo significativo de competencias cognitivas y de competencias aptitudinales. ¿Todos pueden ser maestros? La labor o la función docente es exclusiva de aquel que se ha formado en aula universitaria, en pregrado para la carrera de la docencia, o indistintamente todos los que en algún momento hemos llevado el pregrado estamos también convocados a constituirnos en maestros. ¿Quién tiene? ¿Quiénes y qué elementos son los que van a formar parte dentro de este círculo que venimos manejando? Algunos gráficos que podrían empezar a llamarnos la atención están orientados a conocer un poco. Cuando empiezo a hablar de docencia universitaria, necesito remitirme a elementos distintivos. Y entonces, muy bien lo que hace un momento decía su compañero, ¿no? No podríamos hablar de docencia universitaria si no recogemos la expectativa del estudiante. Totalmente válido, y un elemento importante sobre el que empezamos o deberíamos empezar a contextualizar todo esto que llamamos modernización de la educación universitaria, mejoramiento de la calidad universitaria y similares. Entonces, debo empezar a señalar que los estudiantes se constituyen en un primer elemento, pero no el único. Y digo, ¿cómo puedo hacer que el proceso de enseñanza esté revestido de calidad si de pronto todavía tengo espacios universitarios en donde las bibliotecas siguen almacenando información de décadas anteriores y no capitalizamos o no sistematizamos experiencias recientes? Usted, que tiene N años de experiencia profesional, ha hecho publicaciones, ha hecho investigaciones, ha hecho publicación. ¿En qué momento se afianza su compromiso? Porque ya usted está en el escenario, está en el espacio laboral. ¿En qué momento usted sistematiza ese proceso para trasladarlo en un compendio informativo, un compendio de investigación y señalarlo ante su entidad universitaria u otras y decir, ese es el producto de mi experiencia? ¿De qué adolecen y cuál es la principal queja que tienen nuestros estudiantes en el aula? Bibliotecas desactualizadas, falta de acceso a paquetes informáticos que les permitan de pronto conocer o tener de cerca o acceder a la información. Tenemos bibliotecas especializadas virtuales para dejar de lado de pronto esos espacios físicos manuales en donde el estudiante podía y se atrevía al ingresar al aula universitaria, a la biblioteca especializada. ¿Cuántos de sus estudiantes en ese momento acuden a hacer revisión bibliográfica y no se dedican solo al ingreso a internet, corto, copia y pego? ¿Cierto? Les debe haber pasado. En la revisión de los trabajos y los documentos de los estudiantes encontramos incluso terribles copias en las que no se toman el trabajo de uniformizar, configurar, y entonces tenemos un remedo de lo que encontró en internet. Pero señores, ¿quién publica en internet? Usted, yo, el estudiante de secundaria, el joven que es un aficionado, le interesó el tema, el título y también coloca algo allí. ¿Cómo el estudiante universitario empieza a discriminar información como válida, ajustada a la realidad, y otra que termina siendo muy fofa? Si todavía no tiene un buen sustento teórico que lo ayude a hacer esa discriminación. Lo copia como válido y dice y asume que eso es lo real. Las bibliotecas entonces deben constituirse en espacios de socialización en la cual no se vea como un momento de imposición. Usted debe traerme 3 conceptos de 3 autores que forman parte de la biblioteca. No, usted coge esos conceptos, empiece a hacer su análisis. Recuerde que en su proceso de conocimiento, usted, todos los que hemos atravesado por esta etapa de la vida de formación técnica o universitaria,
hemos conocido procesos claramente distintivos, ¿cierto? Usted cuando ingresa al espacio universitario está en el proceso de absorción, quiere conocer todo, ¿verdad? Su primer proceso empieza aquí, conocer. El docente universitario le pide al estudiante del primer año que revise un texto sobre la epistemología, la ciencia y la epistemología, Mario Bunge. Entonces, ¿cómo empiezo a digerir yo, estudiante que acabo de terminar la secundaria, si nadie me ha preparado para poder hacer ese análisis inicial? ¿Cuál es la primera tarea? Solo vas a hacer la primera revisión. Necesito conocer quién es Mario Bunge, qué es la epistemología, qué me quiere decir con la ciencia. Y empieza su primer conflicto. Algunos de ustedes seguramente habrán empezado a revisar ese texto de Thomas Kuhn, que se llama Estructura de las Revoluciones Científicas. Tremendo libro, algo más de 350 páginas, que lo ayuda todavía a conflictuarse más, les digo. Porque entonces hablamos ahí de cómo las ciencias puras o exactas versus las ciencias sociales. Y las otras empiezan a establecer sus primeros rasgos distintivos. Pero regresemos acá a nuestro gráfico. Usted está en su primera parte, en su primer eslabón, está en el ensayo inicial y necesita empezar a conocer. Aquí probablemente no existe un ejercicio mayor, ¿cierto? Es su necesidad de, encontré título, y aquí está la información. Este texto me dice lo mismo. Acopio, conozco. Su siguiente eslabón, que ya es la primera aproximación al ejercicio analítico, es comprender. Ya pues, he conocido quién es Mario Bunge, he conocido que es un texto de 150 páginas en promedio y digo, bueno pues, necesito comprender cuáles son los contenidos importantes que prevé este texto y por eso el profesor nos complica la existencia del estudiante y nos dice, ¿no? Empiece a elaborar un cuadro sinóptico, empiece a elaborar un mapa conceptual, ¿o no? Empezamos nuestra vida universitaria así. Ahora, ¿cómo traslado en un mapa conceptual de una página todo este texto? Pues empiezo mi proceso de revisión que justamente va agotando etapas. Conozco, comprendo. Si he llegado a esta etapa, señores, siéntase invitado a formar parte de este círculo todavía minúsculo, pero al que sí están invitados todos, el análisis. ¿Por qué invitamos a los comentaristas o analistas políticos, internacionales, económicos, etcétera? Porque entiendo que de pronto son personas que previamente han conocido y comprendido la realidad económica, la realidad social, la realidad política, la realidad internacional, los conflictos nacionales, internacionales, entonces están en una posición de poder brindar una información ya no solo al amparo de el autor dice esto, no, este autor prevé este enunciado, pero yo, a la luz de la revisión de información, señalo que no es la única alternativa para poder alcanzar el desarrollo. Usted ha leído un texto seguramente también importante y leyó Teoría del Desarrollo Humano, ¿sí? Escuchamos hablar de Amartya Sen, Premio Nobel, Amartya Sen. ¿Y qué nos decía entonces acá? Que de pronto ese desarrollo que esperamos encontrar no es lo mismo que el crecimiento del que nos hablan nuestros gobernantes y el que nos hablan los economistas y el que nos hablan los entendidos en esta materia. Analizo. Desarrollo no es lo mismo que crecimiento. Si estas tres etapas han estado muy bien construidas, aquí es entonces donde empieza su producción. Porque usted está en condiciones de discutir la realidad y poder plantear un nuevo constructo, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes al terminar el pregrado lo hicieron vía la obtención de una tesis o un trabajo de investigación? Y no las otras modalidades, porque existen varias, ¿verdad? Existen varias. ¿Cuántos sí se aventuraron porque así lo decidieron? No, ojo, no porque haya sido el único requisito para poder obtener el grado, el de bachiller o de título. ¿Cuántos sí se aventuraron a hacer el trabajo de investigación para la obtención del grado o del título? Existen universidades en donde es obligatoria la presentación del trabajo de investigación para el grado. Bueno, estoy hablando antes de la ley universitaria, porque con la ley universitaria sí existen los parámetros más bien definidos. ¿Cuántos? 1, 2, algunos, sí. Qué bueno.
Bienvenido entonces, porque usted estuvo y se autoinvitó a esta fiesta que se llama investigación. Con el análisis usted está en capacidad de ejercitar lo que muy bien los compañeros que son administradores conocen y que se llama proceso administrativo, ¿no es cierto? En donde empezamos a planificar, organizar, dirigir, controlar. Ya hizo esto, su siguiente etapa, no menos importante, está en el plano de la propuesta y definitivamente en la ejecución. Analizo, planteo, planifico, construyo y mi siguiente etapa se llama ejecución. Una vez superada esa siguiente etapa, estoy en necesidad de hacer este siguiente proceso al que tampoco muchos llevamos, evaluación. Y entonces ahí empieza nuestra primera discusión. Me estoy formando para ser docente universitario, estoy recogiendo y necesito conocer las herramientas metodológicas que el proceso me requiere, pero no ejecuto todavía procesos de evaluación. ¿Ha leído usted en los 12 últimos meses informes de evaluación de los campos sectoriales en el que usted se halla o se encuentra? No hablamos de su institución. Si usted trabaja en colegio, hablemos entonces del sector educativo. Si trabaja en salud, hablemos de los informes de evaluación del sector salud. Si trabaja en el lado de la economía, las finanzas, etc. ¿Cuál es su referente inmediato? ¿Cuál es esa información llamada informe de evaluación que usted ya ha tenido acceso? Ya la ha conocido. ¿Alguno? ¿Ninguno? Ahora me dirán, bueno, pues, pero es que el trabajo me absorbe, ¿no? Y a veces queda muy poco tiempo para poder hacer revisiones adicionales. ¿Sí, pues? Esa es la principal justificación que también nos entregan los estudiantes universitarios. Profe, ya pues, ya tenemos bastante. Está invitado a revisar esa información. Preocúpese de su espacio inmediato. Trabaje en el sector administrativo. ¿Qué nos está planteando los informes al respecto? Trabaje en salud. ¿Cuáles son los informes que se han ido generando? De evaluación, señores, ¿eh? Se entiende que lo otro ya es conocido. De evaluación. Pero no es la última etapa, ojo, porque la siguiente ya tiene que ver, y aquí sí pues empiezan las primeras producciones de trabajos de investigación o de ejecución. Sistematizar. Y entonces empezamos a hablar de procesos claramente diferenciados. Ninguno absorbe al otro. Se retroalimentan, sí. Forman una cadena necesaria, sí. Forman un eslabón que no debería ir salteándose en los espacios, sí. Estamos invitados a hacer. Si esto es así, se cumplirá todo lo que a continuación también vamos a ir conociendo, ¿no? Y aquí nuestra mirada hacia lo que sí. Señalaba hace algunos minutos que en los siguientes capítulos que comprende el módulo existe información básica, elemental, significativa respecto a cada tema que nos parece importante y que INACAP ha planteado dentro de este esquema propuesto en el diploma. La primera parte, que es la que vamos a desarrollar hoy día, desde hace unos minutos, tiene que ver con la función del maestro, ¿no? ¿Quiénes están invitados? ¿Existirán competencias mínimas que requiere el llamado a constituirse en un docente universitario? Hacia el siguiente capítulo empezaremos a conocer cuáles son las subetapas del diseño curricular y el perfil profesional. Y entonces sí nos estamos involucrando a conocer lo que hace un momento empezábamos a plantear acá como competencias. Hacia el tercer capítulo conoceremos cómo está planteada la organización y la estructura curricular. ¿Cuáles son los modelos teóricos que existen hasta el momento y que plantean? ¿Todos los modelos que se han gestado hasta el momento mantienen cierta uniformidad o es que más bien han ido sobrepasando y rompiendo las barreras de los modelos propuestos anteriormente? ¿Quiere hacer su primer análisis? Revise los planes curriculares con los que ustedes se han ido formando y revisen los actuales. ¿Existen grados de coincidencia, grados de compenetración, de absorción? ¿O estamos hablando de planes totalmente distintos? Usted se formó para ser médico. El plan curricular de su universidad plantea los mismos ejes respecto
respecto a otra universidad que también forma médicos? ¿Cuáles son los escenarios en los cuales se van a involucrar? La evaluación curricular se constituirá en el cuarto capítulo de análisis que realizaremos en las siguientes semanas, y finalmente la guía de construcción y evaluación del plan curricular se constituirá en el último eslabón de este diploma de especialización al que aspiramos llegar en muy buenas condiciones y con muy buen ojo crítico para ir también señalando cuáles podrían ser las nuevas construcciones. Usted está invitado y está llamado a hacer nueva construcción. Esa es la labor del investigador, ¿verdad? Desintegra una realidad para recogerlo en sus mínimos elementos y empezar a plantear nueva construcción teórica. Pues bien, entonces vamos a enfocarnos hacia el capítulo primero, que tiene que ver con la función del maestro. Ojo, la función del maestro, ¿va? La función del maestro nos obliga a remitirnos a un concepto, yo no diría tan gracioso, porque necesitamos aterrizar y llegar a él, llamado calidad. ¿Qué elementos debe considerar la calidad en la educación superior? Por ahí nos dijeron muy bien que tiene que ver con el estudiante. Sí, perfecto. ¿Será lo único que tengo que conocer? Uno, el estudiante. Otro elemento. El contexto global y nacional. Muy bien, el contexto. ¿Habrá otro elemento más? ¿Otro elemento más que ayude? Las competencias profesionales. Las competencias profesionales del estudiante, ¿sí? Vamos, competencias. ¿Algún otro elemento? Son los docentes. Los docentes, sí, necesariamente. Pues bien, la información que usted está brindando hasta el momento es totalmente válida y efectivamente forma parte de esta triada a la que empezamos a conocer como los elementos indispensables que forman parte de la calidad en la educación universitaria. El primero, necesariamente remitido hacia ese sujeto o usuario intermedio, llamado docentes. ¿Quiénes son los encargados del traslado de información, de la retroalimentación de información y la proyección de información? ¿Cómo estamos llevando adelante los procesos de selección de docentes? ¿Será solamente válido al amparo de lo que la novísima ley universitaria prevé, de que para ser docente universitario debemos tener el grado de magíster o el de doctor? Y los titulados se quedaron afuera. Y los otros sí están invitados a formar. Entonces, el grado es sinónimo de calidad, componente de calidad, ¿sí? No necesariamente, ¿no? Y ahí tendríamos una discusión algo más ardua para el mismo. El otro elemento, no menos importante para hablar de la calidad universitaria, está remitido a ese gran porcentaje de población hacia el cual dirigimos nuestra mirada, constituido en espacios públicos y en espacios privados. En este momento, ¿cuántas universidades existen en nuestro país entre públicas y privadas? ¿Cuántas de estas entidades albergan a población propiamente de sectores AB o de sectores A, B, C, D, E? ¿Cuáles dirigen su atención solo a sectores del C al E? ¿Y cuántas hacia sectores distintos a los que acabamos de mencionar? El estudiante que tenemos en la actualidad, ¿sigue siendo el mismo estudiante que en la década de los 80, de los 90? Ya no, ¿verdad? Ya viene con otras herramientas, tiene muchas más herramientas para poder generar discusión y debate. Pero les voy a decir algo que de pronto podría contrarrestar lo que acabamos de señalar. El estudiante no está acostumbrado a leer. No tiene el hábito de la lectura y por tanto por muchos instrumentos y herramientas todavía sigue siendo el estudiante y los elementos de apoyo, pero no está elaborado como un producto distinto al estudiante que conocimos en los 90 o en los 80. Tiene mayores oportunidades, sí,
pero todavía no entiende que esta debe capitalizarlas para poder afianzar su proceso de educación universitaria. ¿Serán los dos únicos elementos, los dos únicos componentes de la calidad universitaria? No, nos faltaría uno no menos importante que tiene que ver con el currículo, con la currícula del plan de estudios universitarios, y ese es el tercer elemento que forma parte dentro de esta triada. Vamos yendo a conocer a cada uno de ellos. El docente, ¿quién les ha llamado a formarse, a constituirse como docente universitario? Decíamos, ¿qué competencias mínimas debe de tener el docente universitario? Evoque usted al docente que tenía en la vida universitaria. ¿Qué caracteres tenía este? ¿Qué elementos usted planteaba y recogía como trascendentes y cuáles son aquellos que decía, esto debemos mejorar, esto todavía está muy gaseoso y podríamos más bien afianzarlo en su desarrollo para que pudiera constituirse en un excelente facilitador? ¿Qué competencias debe reunir el docente universitario para llamarse como tal? Bueno. Elocuencia. Elemento 1. Conocer el tema en el que va a desarrollar su campo de acción. Perfecto. ¿Qué otro más? Motivador. Motivador. Saber llegar al alumno. Que sepa llegar. Qué interesante esto, porque de pronto si hemos tenido gratas o terribles experiencias de doctor con postdoctoral o doctoral, pero que todavía no maneja muy bien los recursos para poder llegar en muy buenas condiciones al estudiante, ¿cierto? Un excelente diálogo entre dos, pero cuando existen más, ya esto se va rompiendo. Y que tiene que ver con otros elementos. De pronto acá nuestra compañera que es psicóloga nos podría ayudar. ¿Qué elementos podrían ir restando al personaje que está frente a nosotros y que está llamado a constituirse en maestro o docente universitario? Hay algunas competencias aptitudinales que de pronto deberíamos rescatar en él. Habilidades sociales. Y ahí empezamos a partir, como cuáles, por ejemplo. Saber escuchar. Ser empático. Ser empático. Importante ser empático. Claro, imagínense que le digamos, no pues hermano, esa opinión que estás diciendo en ese momento ya pasó. Frenamos todo tipo de proyección y participación, ¿cierto? Y así como muy bien nos acaba de referir nuestra compañera, las habilidades sociales se constituyen en uno de los principales componentes para la selección de este profesional que va a tener en sus manos la formación de ese estudiante que luego va a competir igual que usted, igual que yo. Gratamente encontramos en el camino que se constituyen en nuestra principal competencia. Gratamente digo porque son el producto de aquel esfuerzo sumado al de sus otros colegas que hicieron de él, de este huella, el personaje que usted tiene en este momento. Adelante. Y entonces empezamos a hacer una primera discusión, ya antigua diría yo. Educación impartida del docente debe ser siempre a través de esa posición vertical. Yo soy el docente y ustedes son mis estudiantes. ¿Partimos de esa relación o deberíamos establecer más bien una relación de carácter horizontal? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué piensas tú? ¿Te interesa participar? ¿Por qué estás aquí? ¿No había otra carrera que tú preferías seguir? ¿Cuál es tu principal motivador? Los primeros años de la vida universitaria son trascendentes en el estudiante. Usted puede fortalecer la elección o puede ayudarlo a que se vaya. ¿Cómo lo ayuda? A través de la persuasión, a través de la información que le debe llegar en muy buenas condiciones, ¿ah? Porque si no el estudiante termina desmotivado y dice, esta carrera no es para mí. Y avanza hacia la segunda, hacia al tercer semestre y termina convencido de que ese no es su espacio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haría usted como docente universitario para asegurar de que su grupo de 100 personas a la siguiente semana no sea 50 y en la siguiente sea 30? ¿Cómo hace?
además de obligar y decir que la asistencia es obligatoria, ¿no? Además de decirle eso, existen universidades en donde sí se prevé que el porcentaje de asistencia debe de presentar un mínimo para ser sujeto de evaluación. Ojo, que también hasta cierto punto es necesario, porque si no tenemos turistas, ¿sí? Y tenemos 5 o 10 almas en clase, pero el día del examen tenemos auditorio lleno. Sí ocurre, sí ocurre. Entonces, ¿cuáles son esos principales estimuladores que usted debería acompañar en el proceso de formación que tiene el estudiante? Primero dijimos, persuadirlo, ¿no? ¿Está usted motivado a seguir esta carrera universitaria? De esta se va a desarrollar, en esta se va a fortalecer y de esta va a vivir. Necesita, por tanto, ¿qué? ¿Ser uno más? No, ser el mejor, pues. Ser el mejor. ¿Necesita alcanzar esos reconocimientos públicos? Bueno, seguramente en el camino se irán dando. Necesita un reconocimiento interior. Necesita saberse importante y saberse conocedor de la especialidad. Hacia eso está invitado a hacer. Entonces la labor del docente no es solamente el traslado de información de manera mecánica, ¿no? Señores, aquí está, esto dice la docencia universitaria, copien a casa de los gráficos para que se acuerden. Bueno, señores, bienvenidos, muchas gracias por su participación y nos vamos. Qué mecánico, ¿no? Qué motivación para venir a la siguiente sesión. Ni hablar. Allí mejor no, pido mi traslado, pido mi cambio, me cambio de turno, dejo esta asignatura y voy hacia otro espacio. En fin, su función docente, señores, es una función sumamente amplia, sumamente compleja y está invitado a irla perfeccionando en el camino. La utilización de gráficos, la utilización de historias, videos motivadores, entre otros, pueden significar su principal arma para capturar la atención del estudiante. El estudiante sabe reconocer cuando el docente sí conoce su tema, pues, y que no viene a improvisar, ¿sí? Y que no viene a improvisar. Entonces, primeros elementos a reconocer en la labor docente. El estudiante. Tenemos un estudiante con participación activa, con visión crítica. Antes de pasar al estudiante, hay una etapa en la docencia, en la parte del docente que se llama o se denomina en varias escalas, se le conoce como el acompañamiento. Ay, perfecto, sí, me ha ayudado para poder ver, y existen centros universitarios que empezaron a ejecutar la denominación tutoriales, ¿no? Exacto. O la labor del docente tutor. Entonces tenemos al docente titular y al docente tutor. Muy bien. ¿Cuál es la diferenciación en las funciones que prevén ambos personajes? Yo no hablaría de diferenciación, sino más bien hablaría de un complemento que existe entre ambos. Porque el titular es, si bien el encargado del diseño y la transmisión de información, el docente tutor se encarga justamente de afianzar esa información, conociendo el aspecto más individual del estudiante. Sin embargo, la función tutorial no podría ser exclusiva de ambientes con una mayor densidad de estudiantes, ¿sí? Salvo que los recursos de la universidad sí prevean la existencia de más de un tutor para poder hacerse responsable de las mismas. El acompañamiento que hace el docente tutor sí permite, pues, generar en el estudiante ese compromiso, ese acercamiento con la realidad, ese acercamiento con la función discrecional que tiene el docente titular. No resulta su competencia, resulta su complemento. Y es un mecanismo y una herramienta que muy bien la han venido implementando las universidades, principalmente privadas. No conozco todavía alguna que se haya gestado en universidad pública. Sin embargo, esto no obsta de que sí exista. ¿Usted ha conocido alguna experiencia directa a través de la función del docente tutor? Sí, en la universidad donde yo trabajo, trabajamos con tutores. Perfecto. Pero más que el tutor me refería al que el mismo docente tiene que ser acompañante del docente, ¿no? Del alumno, perdón, no del estudiante. No puede ser simplemente el que traslada información hacia el estudiante, sino también el que lo acompaña a desarrollar, ¿no? Okay. Y se van generando plataformas de trabajo para poder hacer ese trabajo mucho más interactivo. Entonces ya no es la educación
universitaria clásica y tradicional, que es la que tenemos en aula, ¿no? Sino que es la que también ya se va gestando con el apoyo de plataformas especializadas, en donde existe la interacción inmediata, ¿sí? La interacción inmediata docente-estudiante. Muy bien su apreciación para poder complementar esto. Bien, el siguiente elemento que condiciona o que permite hablar de esto que en grande llamamos calidad universitaria, decíamos, tiene que ver con el estudiante. Y aquí hablamos del estudiante ya no pasivo, pues, hablamos del estudiante activo. Pero el estudiante no será su principal preocupación la graduación solamente, ¿cierto? Necesita vivir la experiencia universitaria, necesita afianzarse, conociendo y compartiendo cuál es ese conjunto de información, pero también cruzándola con la información que ya encuentra en el plano de la experiencia práctica. Es por ello que los centros universitarios procuran en los planes curriculares el acercamiento del estudiante hacia la realidad, hacia su práctica propiamente. ¿Cuál sería el mejor momento para enviar al estudiante al centro de práctica o a la realidad práctica? Muchos autores planteaban de que deberíamos empezar el primer semestre, parte teórica, e inmediatamente la parte práctica. Yo todavía sigo discutiendo esa postura porque considero que el estudiante necesita conocer un mínimo de información que se alcanza todavía a partir del segundo año, tercer ciclo, cuando empezamos a ver temas de especialidad, de repente un poco más en algunas otras especialidades. Pero enviarlo en el primer semestre es enviarlo a la aventura, es enviarlo, conoce tú, para que luego empecemos recién a construir ese fundamento teórico metodológico con el que ya debería haber salido para poder enfrentar o corroborar esa realidad. Entonces, una de las principales preocupaciones es el término de la vida universitaria en un tiempo reglamentario, como dirían los especialistas en los pitazos finales de un encuentro deportivo, ¿no? ¿En qué momento el estudiante distorsiona el número de años o la cantidad de tiempo en la que debería permanecer en el claustro universitario? ¿Qué sucede con el estudiante que empieza a hacer vida y participación política en la universidad? No está mala, ojo, porque ejercita también su derecho a elegir y ser elegido, a hacer voz y representación en el claustro universitario. Pero ¿qué sucede cuando esta participación se superpone a la actividad académica para la cual fue motivado y orientado a ingresar al centro universitario? Y aquí tenemos a nuestros probablemente estudiantes eternos, ¿no? 10 años de vida universitaria, 9 años de vida universitaria, sino más, que no es lo mismo a encontrarnos hoy día a estudiantes de base 85, de base 90, que siguen en la universidad, pero que siguen en la medida que existen los procesos de reactualización de matrícula porque suspendieron la vida universitaria. No hablamos de ese contexto, hablamos de este otro en donde existe matrícula ininterrumpida durante mucho tiempo. Usted debe generar en el estudiante esa persuasión que le permita que en un tiempo reglamentario ingresan, ¿cuánto es la edad promedio en la que ingresan nuestros estudiantes a la vida universitaria? Actualmente 16, 17. 16, ¿verdad? Ya no están como nosotros que ingresamos poquito mayores frente a este nuevo escenario. 16 años, que significa que desde los 21 22 ya tenemos un especialista. Hecho que ocurría antes hacia los 24 25 años. Entonces, que también nos dice el mercado de trabajo. Usted que seguramente va mirando las ofertas educativas, las ofertas laborales, perdón, nos ofrece el mercado de trabajo, ¿no? Necesitamos joven, no mayor de 25 años de edad, egresado de una universidad de prestigio, ¿sí? Por lo menos 2 años o menos de experiencia laboral en el área. Pedir estos 25 años, hace 10 o 20 años hubiera sido un utópico. Hoy día sí es posible que el estudiante o que el candidato ya reúna estos requerimientos, si no más años, ¿eh? Porque recuerden que la vida universitaria ya está terminada hacia los 21 o 22 años, en el mejor de los casos. Entonces, el estudiante que no solo está preocupado en culminar la vida universitaria, sino que al mismo tiempo
está en la búsqueda de nuevo conocimiento, en la búsqueda de información, pero que al mismo tiempo genera una participación activa. Ya no es el estudiante mudo, el estudiante solo receptor, es el estudiante que hoy día discute y dice, profesor, esto que usted acaba de plantear forma parte de lo que se gestó en los 90, pero hoy día existen nuevas corrientes que señalan cómo deberíamos hacer mucho más dinámico, mucho más ágil este nuevo proceso que venimos desarrollando. El estudiante que participa y que dice, ojo, los derechos de los estudiantes no solo son recibir una educación de calidad, sino también vivir en un ambiente de calidad, y para ello necesito que mis principales servicios, comedor universitario, vivienda universitaria, transporte universitario y otros, también sean de calidad, porque soy estudiante. ¿Cuál es el principal discurso político con el que el estudiante universitario sale a la calle a protestar? ¿Cuál es la bandera que lleva para poder señalar que la educación universitaria se ve amenazada? Cuando les vendieron la idea de que la educación universitaria va a ser privatizada en su totalidad, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces la principal defensa es no a la privatización. Pero señores, ¿en qué momento el discurso político, y hablamos a nivel de gobierno, o las disposiciones normativas se encargaron de decirnos que se iba a anular el modelo de funcionamiento de las universidades públicas? ¿Dónde empieza a gestarse ese argumento político? Justamente en ese escenario difícil, engorroso, en el que muchos jóvenes se ven involucrados. Usted vio hacia el año 2015 un gran contingente de estudiantes, principalmente universitarios, frente a la famosa Ley Pulpí. ¿Usted tuvo oportunidad de revisar la famosa Ley Pulpí? ¿Tuvo oportunidad de revisar? Si no lo leyó, no hay problema, no estamos obligados a leer todas las normas legales, ¿no? ¿Qué decía? En nuestro ordenamiento existen disposiciones normativas por sectores, ¿verdad? El sector público tiene afianzadas disposiciones normativas que regulan su vida institucional. Y entonces usted en este momento podría estar bajo los alcances de la ley Servil, o podría estar todavía bajo el decreto legislativo 276, Ley Marco del Empleo Público, o podría estar en el decreto legislativo 1057, Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, o los llamados CAS, si trabaja en el sector público. ¿Existe otro tipo de norma? Claro, los contratos de tercería o de tercerización. Profesora, yo no trabajo en el sector público. Perfecto, vámonos al privado. ¿Bajo qué norma está regulado su permanencia en la institución donde presta servicios? En la Ley Marco de la Productividad y Competitividad Laboral.